Entonces dije, oye, ¿por qué no hablamos de este tema, ¿no? Creación, engagement y monetización de una comunidad utilizando LinkedIn bueno, pues como red o como vía principal, ¿no? Es el tema del que quiero hablaros hoy. Lo voy a introducir. Vamos a hablar de esto 20, 25, 30 minutos. Y luego vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas muy especial. Y, por cierto, quedaros hasta el final porque tengo una pequeña, gran sorpresa. Bueno, una grandísima sorpresa, la verdad. Yo generando hype. ¿Vale? Así que, bueno, espero que os mole el tema. Y vamos a por ello. Vamos a por esos 3 capitulitos que, como decía, son creación, engagement y monetización de una comunidad que espero que, bueno, que os aporte y que voy a compartir, como siempre hago, desde la transparencia total, desde la honestidad total y desde mi experiencia, que es lo que creo que realmente aporta un valor diferencial, ¿no? Entonces, en creación, pues os tengo que decir la verdad. Y la verdad es que en LinkedIn yo empecé hace mucho tiempo, empecé en 2008. Yo soy de las primeras personas, creo, en España que empezó a utilizar LinkedIn. He tenido que buscar la interfaz de entonces, que me he puesto hasta melancólico de cuando uno se daba de alta en LinkedIn 2008. Y entonces, bueno, la interfaz no te daba para mucho más que subir tu currículum y conectar con gente a la que conocías, ¿no? En ese momento yo creo que empecé algo que en ese momento no sabía lo que iba a ser, pero que intuía que podía ser muy bueno, ¿no? Y empecé un camino de crecimiento. Esta gráfica no responde a ninguna métrica en concreto, puede ser engagement, puede ser tamaño de comunidad, puede ser lo que queráis, es una gráfica genérica, pero que más o menos sigue el patrón de lo que he hecho en estos ya 15 años. En 2008, como os decía, me di de alta en LinkedIn, pues porque me invitaron y, bueno, pues intuía que podía ser bueno, ¿no? Un poquito más adelante, en 2010, 2011, empiezo a tener LinkedIn en mente en mi día a día. Y esto es muy importante porque cuando te das de alta en un sitio, a menos que haya una funcionalidad killer que digas, ostras, esto lo voy a incorporar en mi día a día, ya. Lo que nos ha pasado con ChatGPT, ¿no? A muchos en ese momento, wow, que ya no usas otra cosa. Pues tú te das de alta en algo y ahí lo dejas, ¿no? Y si lo incorporas en el día a día por funcionalidad killer o porque te generas el hábito, pues empiezan a cambiar cosas, ¿vale? Yo en ese momento, que trabajaba en Telefónica, pues lo utilizaba como parte de mi día a día para ampliar red, sobre todo con compañeros, colaboradores, proveedores, clientes, y lo tenía presente de alguna forma, ¿no? Cada vez que conocía a una persona nueva, pues trataba de conectar con ella por LinkedIn o le invitaba si es que no estaba. Y iba ahí, pues poco a poco, ampliando red, muy poco a poco. Bueno, así me tiré muchos años, hasta más o menos 2015, que empiezo a publicar. Empiezo a publicar muy tímidamente, pero con cierta frecuencia, X, la que fuera, y principalmente curando contenidos de otros, principalmente leyendo artículos externos, publicándose en LinkedIn, reposteando algún contenido de otros. Estamos hablando de unos años en los que no se publicaba mucho contenido en LinkedIn, ¿no? Y bueno, tampoco había este sentimiento de comunidades, de conversación, más allá del currículum, y tampoco tenías un incentivo muy fuerte. Pero sí que cogí, ahí era muy usuario de Twitter, la verdad, y sí que cogí el hábito de, bueno, si leo algo y me parece interesante a nivel profesional, lo comparto en LinkedIn. Yo creo que ese hábito me dio un poco el siguiente subidón, porque cuando empiezo a trabajar por mi cuenta, 2017, 2016, me doy cuenta de que LinkedIn es un grandísimo activo digital. Me doy cuenta de que LinkedIn va conmigo a todos lados, clientes que conozco, potenciales prospects, potenciales proveedores, personas, pares, simplemente conocidos, y empiezo a ponerle mucha más intención a ese crecimiento de red y a esa generación de contenidos que yo siempre llamo el efecto red. Trabajando por tu cuenta, además, que todo te lo tienes que hacer tú, benditos son los departamentos comerciales de las grandes empresas que te traen los clientes, pues mucho más, ¿no? Entonces, claro, empiezo a ver cómo realmente esto, más allá de un currículum online o un sitio al que de vez en cuando vomitar algún tipo de artículo de otros, es un gran activo digital que puede ayudarme en el despegue, en mi caso, de mi emprendimiento. Mismo año, un poquito más adelante, hago mi primer post de impacto gracias a un curso de Growth Marketing que el primero que adivine cuál es, pues le voy a dar un premio especial hoy. Estoy seguro de que sabéis cuál es. A ver el chat, que luego lo proyecto. El primer comentario se lleva un premio. Pues gracias a este curso de Growth Marketing, yo creo que fue 2018-2019, que me ayuda a ver LinkedIn desde la perspectiva realmente de un creador, no tanto de mi currículum y pongo alguna cosa de por ahí, sino, oye, puedo tener mi propia voz, puedo generar un contenido que sea de impacto en una red profesional como LinkedIn, ¿no? Esto yo creo que me cambia bastante el chip y que sigo continuando en ese crecimiento.
y me prepara para lo que pasó en pandemia, ¿no? Que básicamente, bueno, no tengo que repetir lo que nos pasó a todos en pandemia, pero lo he contado muchas veces, para mí pandemia supuso el destape de la magia de LinkedIn. A principio de pandemia publiqué aquellos 2 posts llamados Te ayuda a mejorar tu perfil de LinkedIn gratis, y fueron 2 posts virales totalmente que generaron mucho impacto social, que impulsaron a personas y que me impulsaron a mí, porque ahí de repente lo veo muy conectado ya no solo a soy creador de contenido, sino ostras, estoy generando un impacto, estoy trabajando, todavía no lo monetizaba, pero estoy trabajando para mejorar la vida de alguien, en este caso, pues la de personas que se habían quedado en paro o la de emprendedores que habían tenido que cerrar gran parte de sus negocios y se estaban necesitando reinventar, ¿no? Luego os enseñaré el ejemplo de ese post, que le tengo mucho cariño, y destapó, como digo, para mí la magia de LinkedIn. Lo que ha venido después en estos 3 últimos años, pues es lo que llamo el efecto humano compuesto. Cuando inviertes, 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 y durante tantos años, porque yo creo que también hay que decir la verdad, LinkedIn es una carrera de largo plazo, no es de repente te pones en tal sitio, de repente tiras un viral, de repente tantos mil seguidores. Esto es una carrera de largo plazo, pero cuando inviertes, 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 pues pasa que la magia de LinkedIn genera efecto humano compuesto para ti y entonces cosechas. Y eso pasa en LinkedIn, pasa en los negocios, pasa en la vida en general y pasa en todos los sitios en donde hay naturaleza, ¿no? 2022 para mí fue el año de la cosecha. Mis posts generaron 4,2 millones de impresiones, 55.000 engagements, tiré más de 6 virales. LinkedIn me nombró Creator y Top Voice Emprendimiento en España. Y empecé a trabajar con LinkedIn. A día de hoy, en gran parte de mi portfolio de productos y servicios como emprendedor, hago cosas con LinkedIn. Y esto es bestial. No es solo una plataforma llamada Top of the Funnel para abrir conversaciones e intentar bajar a negocio, sino que trabajo con LinkedIn. Esto es bestial. Como veis, la cosecha, como siempre digo, viene después de la siembra, ¿no? Y esa forma exponencial que muchas veces en el emprendimiento nos venden que va de truquitos, va de tácticas, va de campañas de publicidad o va de cosas facilongas, pues en realidad, para mí, la verdad es que no, que va de invertir y en el caso de LinkedIn va de invertir durante muchos años, ¿no? Bueno, esta es un poco la historia de la creación de comunidad para mí. Como decía, os iba a poner el post de marzo del 2020, al que le tengo mucho cariño. Yo creo que ahí empezó a girar un poquito todo hacia ese liderazgo de servicio, de entender que tú creces cuando los demás alrededor tuyo crecen, ¿no? Mi primer gran viral después del post que hice con aquella escuela de growth marketing que quizá hayáis adivinado cuál es. Bueno, vamos a por el engagement. Bueno, antes de ir al engagement me voy a ir a ver si habéis adivinado cuál es y a darle el premio a alguien. A ver quién es el primero que ha puesto. El nombre de esa escuela, Alberto León, Growth Hacking, Growth Hacking, Growth Hacking. Bueno, el nombre en sí no lo ha puesto nadie, pero estoy seguro que sabéis cuál es. Bueno, enhorabuena, Alberto, tienes premio asegurado. Voy a volver a proyectar, que se me ha ido la pantalla. Era fácil, la pregunta era fácil, no me lo vais a negar. Aprovecho para mandar un saludito a Xavi y a Jan Noel, aliados por valores, cosas chulas que estamos cocinando y cosas chulas que vienen juntos y que seguirán llegando. Bueno, vamos allá. Seguimos con el engagement. ¿Os ha molado? ¿Os está molando? ¿Sí? ¿No? Bueno, comentadme que tras tantos saludos habéis quedado tan callados que, bueno, supongo que sí, que os está molando. Creación de comunidad. Vamos a por el engagement. ¿Qué pasa en el engagement? Bueno, pues en el engagement os voy a contar un poco la historia de estos últimos años, en particular de estos últimos meses. Cuando LinkedIn me nombró Top Voice en octubre del año pasado, en emprendimiento, utilizó este párrafo. Dijo que yo utilizo todos los formatos de contenido en LinkedIn para transmitir que se puede negociar de otra manera y que hablo a través de posts, artículos, entrevistas y vídeos sobre cómo liderar proyectos e identificar oportunidades en el mundo empresarial. Yo sabéis que hago muchas cosas. Y en el momento en el que leí este párrafo pensé, ostras, bueno, por delante vaya la mega ilusión que me hizo que me nombraran Top Boys. Y cuando leí el párrafo a donde iba, pensé, bueno, pues a ver, de todas las cosas que han podido destacar, se han centrado en algunas que, bueno, que sí, que hablo de negociación, que hablo de liderar proyectos, que hablo de hacerlo de otra manera, de una forma creativa, pero, bueno, no sé, me llama un poco la atención, ¿no? Y el caso es que dije, joder, utilizan más de la mitad de las palabras para destacar el hecho de que uso todos los formatos de contenido en LinkedIn, ¿no? A través de posts, artículos, entrevistas, vídeos. Y me quedé reflexionando y la verdad es que eso es un punto de engagement muy fuerte.
estamos muy acostumbrados al formato post y cuando tú te vas a tus estadísticas, a tu analítica en modo creador de LinkedIn y vas a los top post, en 2022 ya os digo que hice muchísimos posts virales, como aquellos primeros de 2 millones de impresiones, locura absoluta, o 300.000 o 100.000, que es una locura absoluta. Pensamos que todo es el mundo post, todo es formato post. Es lo que más funciona, pero la realidad es que tú puedes conversar a través de LinkedIn con tu comunidad, con tu audiencia, a través de muchos más formatos. Tenemos la newsletter, que para mí es un formato súper chulo, que te da recursos visuales, texto enriquecido, capacidad de mencionar igualmente, links, banners con enlace y te da la experiencia de lectura tanto en LinkedIn como por correo. ¿Vale? Crecimiento orgánico que te garantiza LinkedIn cuando la lanzas, que propone a toda tu red de seguidores suscribirse y cuando conectas con alguien o te sigue alguien que automáticamente le propone suscribirse a tu newsletter. Esto es brutal. Me parece un formato que si no lo habéis probado todavía, probadlo, lanzadlo y darle un chance porque para mí es bestial. Lives en LinkedIn. Yo soy una persona que me gusta mucho los lives. En cuanto los lanzaron y me lo aprobaron, me lancé a hacer lives. He hecho entrevistas en Espacio Autoritas, he hecho Deconstruyendo, he hecho muchos más formatos y ahora estoy en este Se nos va la birra, que la verdad es que mola un montón porque es como, no sé, muy guay, muy... Yo creo que también que necesitamos un poco de este entretenimiento, ¿no? De este pasárnoslo bien. Yo me lo paso guay, percibo que la gente se lo pasa guay y me lleva, bueno, pues me lleva trabajo prepararlo, pero a lo mejor no tanto como una entrevista. Bueno, voy alternando los formatos y la verdad es que, como veis en las fotos, pues nos lo pasamos muy bien y yo creo que gran parte de la conversación también va de eso, ¿no? No solo de que te lean, sino que la gente te vea, te oiga y estés, ¿no? Y ahora estamos hablando del mundo digital, pero ahora iré a lo presencial. Como decía, también hago entrevistas que he utilizado incluso para, bueno, pues para dar visibilidad a proyectos con partners, ¿no? El ejemplo de Fernando Delgado que tengo aquí con IEIR, pues un proyecto que trabajé con él y que le ha ayudado, ¿no? A darle visibilidad, ¿vale? Ya empieza a fluir un poquito también a la parte de monetización, siempre que los proyectos tengan propósito y causa común, ¿no? Porque entonces el mensaje va a resonar con la audiencia. Bueno, pues formato de lives, pues entrevistas, píldoras, trends, conversaciones en comunidad, Asmien y Zin, puedes hacer todo lo que se te ocurra. Aquí los formatos de LinkedIn yo creo que dan barra libre para nuestra creatividad. Audioeventos en LinkedIn, formato relativamente nuevo que para mí está funcionando bastante bien. Tiene el pero de que es un contenido efímero, pero eso también es una razón a lo mejor para que la gente pues se conecte en directo, ¿no? Y no lo deje para el diferido y tal. La experiencia es muy chula porque sale ese mini pop-up ahí abajo y es solo audio. La gente puede estar haciendo otras cosas mientras está con el audio. Es como un podcast en directo. Y los hosts pueden subir a invitar a hablar a todo el que levante la mano. Entonces es muy participativo, es muy chulo. También os invito a que lo probéis. Por ejemplo, yo he creado varios espacios en audio eventos, algunos con LinkedIn. Y uno de ellos es Actitud Emprendedora en Movimiento y estamos hablando de distintos temas, ¿no? Llevo varios hablando con varios de vosotros de las mentes inquietas en movimiento sobre, por ejemplo, carreras lineales, carreras no lineales, que me parece un auténtico temazo. Bueno, en resumen, y esta slide la utilicé en la última birra del año pasado, en el especial cierre de 2022, yo creo que el engagement al final va a de tener una gran conversación y para eso, hablando de una red como LinkedIn, pues creo que es muy bueno utilizar y explotar todos los formatos que te dan para que la conversación sea lo más rica posible, porque en realidad es lo mismo que hacemos en persona, ¿no? En el mundo offline, en el mundo presencial, pues hablamos en todos los formatos posibles, ¿no? Y nos relacionamos desde todo nuestro ser. Yo creo que LinkedIn es una de esas redes que te da la capacidad de proyectarte desde tu ser. Y esto es una maravilla. Porque yo soy de esas personas que quieren crecer desde su ser, desde su propósito, no tanto de si ahora está de moda la inteligencia artificial, antes estaba de moda el metaverso, ayer el Bitcoin y antes de ayer no sé qué. A mí me gusta crecer desde quién soy yo y haré esas distintas cosas si me interesan y si tienen que ver con mi propósito, ¿no? Pero crecer desde tu ser y plasmarlo en las redes donde estés, presenciales y online, en todos los formatos posibles. ¿Para qué? Pues para abrir conversación, porque básicamente para mí la clave del engagement de una comunidad es la conversación.
no es tanto generar contenido y las métricas de impresiones o de likes o de comentarios o de repost que llaman engagement. Es una conversación, es tener una conversación. Y eso pasa en el 1 a N, pasa en el N a N y pasa en el 1 a 1. Yo tengo muchísimas conversaciones y muchos de vosotros estáis aquí 1 a 1. Y dices, ¿de dónde sacas tiempo? Pues esa es otra conversación. Bueno, engagement igual a conversación. Espero que os haya gustado, aportado. Y vamos al tema de la monetización, que para mí es el elefante en la habitación, porque yo a esta sesión que os estoy compartiendo hoy, que hablaba con el equipo de Creators de LATAM, bueno, pues como decía, la he llamado LinkedIn Creators, ¿no? Y muchas redes han incorporado pues, funcionalidades de apoyar directamente a los creadores, ¿no? En YouTube puedes apoyar directamente al creador de un determinado directo, de un determinado contenido, con un botón directamente que se llama apoyar o ayudar o unirme o algo así. Y le haces pequeñas donaciones. A través de Twitter también incorporaron una funcionalidad similar. Facebook estaba pilotando algo igual. Hay plataformas alternativas fuera de las redes sociales más grandes, como Patreon o como Ghost o como OnlyFans, cada uno en su nicho, que ayudan a eso, pero son plataformas externas, no es donde pasa, digamos, el engagement y la creación, ¿no? En la red. Luego hablaré de Patreon. Pero el punto es que para mí este es el elefante en la habitación porque LinkedIn no incorpora monetización directa, ¿no? No digo que sea necesario, no digo que deba hacerlo, pero sí que, bueno, sí que soy crítico en el sentido de oye, si los creadores, que somos emprendedores muchas veces, necesitamos subsidiar nuestra actividad en creación y engagement, en esa parte de arriba y media del funnel, con otras cosas, pues realmente no es 100% verdad. A ver, sí es verdad, pero me entendéis, ¿no? O sea, yo soy muy crítico y yo la congruencia la intento tener en la escala altísima de los valores. Entonces, llega un punto en el que dices, si no monetizas, en realidad le estás contando la película a medias a la gente, porque, vale, es muy bonito todo el tema de las impresiones, de las recomendaciones, de los comentarios y del engagement de la comunidad, pero si en el fondo necesitas un proyecto que te subsidie eso para pagar tu alquiler, la cuota de autónomos, el colegio de tus hijos y la comida de tu mesa, pues bueno, como digo, le estás contando a la gente la peli a medias, ¿no? Entonces, a mí no me gustan las pelis a medias y os voy a contar la parte de la monetización. Y lo voy a hacer con el caso de Patreon. Os voy a poner un vídeo. Bueno, antes del vídeo lo introduzco. A mí el tema de la monetización me vino con una especie de chispazo de la creatividad por una pasión, ¿vale? A mí me gusta mucho la música, como habréis podido comprobar en este espacio. Soy muy melómano y bueno, y toco varios instrumentos desde hace mucho tiempo y tal, pero nunca había entendido de verdad la música. Y de repente a través de YouTube, 2019, 2018, 19, pues empecé a seguir a varios creadores de contenido, como Jaime Altozano o como este otro chico que se llama Jake Litzio, que es americano, que me ayudaron a entender la música, ¿no? A través de contenidos brutales como estos. Y estos creadores, en sus canales de YouTube, al final de esos contenidos brutales, decían, brutales y gratuitos, decían, oye, si te ha gustado, me puedes apoyar en Patreon. Y yo decía, ¿qué es esto de Patreon? Desde luego a mí me ha gustado tu contenido. Y cuando entré a mirar qué era Patreon, pues vi algo así. Y ahora sí que os voy a poner el vídeo, que espero que se vea y que se oiga. Vamos allá. Vamos a ver. Aquí está. Vamos allá.
¡Boom! ¡Qué guay! ¿Os ha gustado? Espero que sí. A mí este vídeo me voló la cabeza, me puso los pelos como escarpias y dije, joder, es esto, ¿no? Es esto. El problema de las redes es este. Es que no podemos desayunar likes, no podemos vivir del engagement de los fans y que estás a merced del algoritmo, de si tus contenidos son vistos o no son vistos, ¿vale? Eh, Luego hablo de las redes en general y luego voy a cerrar con por qué LinkedIn para mí es una grandísima excepción. Aún así tiene un algoritmo, pero por qué para mí LinkedIn es una grandísima excepción en esto. Aquí hablo sobre todo de creadores que están en Instagram, en Twitter, en YouTube y que son auténticos dramas lo que ves, ¿no? Han tenido que dejar de crear o han tenido que buscar plataformas alternativas porque no podían monetizar o porque el último cambio del algoritmo les ha dejado sin llegada a sus seguidores, ¿no? A sus comunidades. Esto es brutal. Bueno, entonces, esto para mí, aparte de que el vídeo me flipó y fuese ese chispazo de, de creatividad, pues a mí me generó, voy a volver a proyectar la presentación, como estaba diciendo por aquí, me generó un chispazo ostras, esto creo que puede tener algo para mí. Y me hice una hipótesis, y la hipótesis fue, igual lo que yo hago podría ser arte, igual que lo que hace Jaime Antozano o este otro youtuber, la gente pagaría por ello. Seguí con una pequeña hipótesis y una visión. Fijaos qué pregunta más potente y más tonta, ¿no? Oye, lo que yo hago a nivel profesional, lo que yo divulgo en LinkedIn, podría ser arte, podría ser considerado, pues, no sé, objeto de micromecenazgo por alguien, la gente pagaría por ello. Bueno, pues es una hipótesis muy potente que me llevó a la acción. Y como digo, pues, bueno, perdón por el meme, que es que no he podido evitarlo, pero para mí yo vi una oportunidad muy clara, ¿no? Porque decía, es que no solo puede ser arte, sino que creo que en el nicho profesional, en LinkedIn, hay una oportunidad brutal, brutal de conectar una plataforma de monetización como Patreon con una visión tan potente de empoderar a los creadores para que puedan vivir de su creatividad, ¿no? Y empecé pensando en ese paso a la acción, pues algo parecido a lo que veía en mis referentes, ¿no? En este caso en Jaime Altozano o en Jake, en el puro micromecenazgo. Pensé en, bueno, pues me creé una página en Patreon, le pongo unos niveles de contribución muy bajitos en modelo membresía mensual y a la gente que le mole mucho, mucho lo que hago, pues que aporte lo que pueda. Eh, Empecé por ahí, pero poco a poco, y en este recorrido de 2 años y medio que lleva ya bueno, pues esta pequeña hipótesis, esta pequeña comunidad, este pequeño Patreon y este gran movimiento actitud emprendedora en el que se ha convertido, pues resulta que he acabado diseñando algo transversal, creativo, continuo, 360, en el que sí que hay una parte de micromecenazgo de, oye, me mola lo que hace Jesús y le apoyo porque quiero cerrar el círculo de la monetización, quiero que ese creador viva de su creatividad, ¿no? Yo lo que pensé cuando apoyaba a Jaime Altozano o a Jake Litzio es, si por no apoyar con 5, 10 dólares al mes a este creador tiene que buscarse un trabajo alternativo y dejar de crear, no, joder, no me lo voy a poder perdonar porque su contenido es muy bueno y estoy aprendiendo mucha música con él. Y bueno, pues esa fue un poco mi hipótesis del punto de partida, ¿no? Del micromecenazgo. Pero luego acabé metiendo un montón de cosas, de beneficios adicionales, como, bueno, pues como barra libre de formación, como mentoring as a service, como partnering as a service, cosas que estaba haciendo de una forma más o menos informal, más o menos divulgativa, más o menos gratuita al final, y que en el fondo, cuando lo haces así, lo tienes que subsidiar con otras cosas. Es muy reconfortante hacer un post que se llame "Te ayuda a mejorar tu perfil de LinkedIn gratis". Pero obviamente, durante esas semanas que trabajé en eso, pues fue una acción social y eso lo he tenido que subsidiar con otras cosas. Cuando eres una persona muy orientada al servicio, como lo soy yo, y lo haces todo en modo divulgativo, voluntarioso, gratuito, pues al final corres un riesgo que es que no tengas una línea roja contigo mismo y no pongas en valor tu trabajo, ¿no? Y al final ahí, bueno, pues pueden venirte a ver amigos o no tan amigos como la ansiedad, que, bueno, pues que en mi caso, en ese momento, me ayudó mucho también a poner una línea roja y decir, tengo que valorar mi trabajo, porque si no es imposible que crezca.
Bueno, como os digo, esto es un poco la historia y ya os dije que os iba a contar la cruda realidad. Nada de historias fácilmente digeribles, pero es que aquí en Patreon lo que hago, aparte de estos beneficios, es compartir la realidad. En LinkedIn ya soy bastante libre o abierto, todo lo que puedo, pero siempre que estás con un algoritmo de por medio, tienes que hablarle a tu audiencia, pero tienes que hablarle también un poco como al algoritmo le gusta, ¿no? Yo soy bastante rebelde en eso, pero es verdad que dependes de que los algoritmos te muestren o no te muestren. Aquí en Patreon hago contenidos que llamo behind the scenes, cuento las cosas tal y como son, hago una radiografía de lo que pienso, de cómo lo pienso, de por qué he publicado algo, de qué estoy pensando cuando creo determinadas cosas. Y creo que ese contenido es muy potente porque es profundizar en las cosas y vivimos en un mundo que no nos deja profundizar. Lo hablaba el otro día con Ana. Nos mantiene en la superficie todo el rato. ¿Por qué? Pues porque es lo que le gusta a los algoritmos. Porque si le gustan los emojis así en modo listado, pues hay que poner emojis en modo listado. Si le gustan los carruseles, hay que poner carruseles. ¿Sabes? Y estamos todo el rato en la superficie. Y eso es muy peligroso, porque la inteligencia artificial sí que profundiza. Entonces, yo fui muy crítico en su momento conmigo mismo, os invito a que también lo seáis, a llegar a la profundidad de las cosas. En los contenidos que subo en Patreon, intento generar ese sentimiento de lleguemos a la profundidad de las cosas, miremos el behind the scenes, os cuento por qué, cómo y qué pienso cuando hago las cosas, ¿vale? Y eso yo creo que ayuda a hilar. Generamos herramientas y vamos utilizándolas según vayan surgiendo cosas, ¿no? Herramientas de negociación, de creatividad, de inteligencia artificial, de liderazgo, de emprendimiento, y vamos utilizándolas según van pasando las cosas. Eso es llegar a la profundidad. Bueno, yo estoy súper contento de cómo ha ido creciendo esto, que ya os digo que es mi proyecto de monetización, que partía de una semillita muy pequeña y que hoy en día pues somos ya 109 mentes inquietas, que muchas estáis aquí y os doy las gracias, y a las cuales pues yo sigo con foco láser en ayudar y en servir, porque en realidad la monetización, esa parte de abajo del funnel, pues cierra lo anterior y para mí es bastante circular en realidad, ¿no? Tiene que ser coherente con la conversación que estás generando en el engagement y con la forma en la que creas las cosas desde arriba, ¿no? Y si el foco cuando creas y cuando generas conversación es ayudar y servir, pues en monetización también debe serlo, ¿no? A mí esta iniciativa me permite poner foco láser en eso y no tener que subsidiarlo con otras cosas. Y como siempre hago a final de estos espacios, que son, bueno, divulgativos, pues pongo un vídeo de agradecimiento a todas esas personas, esas caras, esas mentes inquietas que apoyan el movimiento, esas 109 personas y subiendo, y que hoy os quería presentar pues un poquito más explícitamente en la conversación. A todos vosotros, que muchos estáis aquí, muchísimas gracias. Y a los que no estáis aquí, pues quedaos para el final porque os tengo una mega sorpresa. Por cerrar el tema de la monetización, no solo esta forma creativa de monetizar a través de una red maravillosa como es LinkedIn para la parte de arriba y mediana del funnel, me ha ayudado a monetizar esa iniciativa de por sí, ese Patreon, ese movimiento Actitud Emprendedora, sino que forma parte de mi portfolio de proyectos y además es un proyecto estratégico, es un proyecto estrella, es como el centro de todo. A mí me sirve de centro de conversación, de reflexión, de profundización de muchas de las cosas que luego hago en advisory con empresas, en formaciones, en conferencias, en facilitación de eventos, muchas de las cosas que escribo. O sea, esto es ya como os decía antes, no solo es necesario monetizar porque tienes que vivir de ello, es que es incluso creativo para toda tu orientación de emprendimiento, trabajes donde trabajes. Bueno, y todo esto, pues con LinkedIn en ese centro de todos esos proyectos, en ese centro de mi mapa estratégico de proyectos, que, como os digo, pues en el 2008 era una pequeña semillita, una pequeña intuición de creo que esto puede tener algo bueno para mí, pero no sé muy bien qué va a ser, como la historia interminable, ¿no? Cuando fantasía se reduce a un pequeño granito de magia. Y al final de esto va, de que de una pequeña semillita en la que puedes invertir con tiempo, con cariño, con intención, creatividad, servicio y ganas de crecer y de hacer las cosas bien, pues puedas crear todo un mundo de fantasía. Madre mía, al final me voy a emocionar. Es que con la historia interminable yo me pongo muy venoso. Bueno, pues he llegado al final, vamos a hacer conclusiones y vamos a hacer más cositas, porque yo había prometido sorpresas. Como conclusiones, aprendizajes, repaso de todo lo que os he contado. 1. LinkedIn es un enorme activo digital para cualquier profesional, sea consciente o no.
Así que mejor ser consciente y ponerle intención. Puede que no hayas empezado en 2008 como yo, pero mejor empezar en 2023 que en 2026. Sé consciente y ponle intención. 2. La magia de LinkedIn no va de entender el algoritmo, va de ayudar y servir a los demás. Esto es clave. Como os decía, pasa en LinkedIn, pasa en todas las redes, pasa en todos los negocios, pasa en la naturaleza, pasa en la vida. Cuando inviertes, luego recoges. Eh, y, y el engagement y la magia, esa magia de LinkedIn en particular, no va ni de entender el algoritmo ni de las métricas, va de ayudar y servir a los demás. Las métricas van a venir después. Cuando desatas la magia de LinkedIn, el efecto humano compuesto hace girar todo a tu favor. Empieza hoy y sé consistente. El crecimiento que muchas veces buscamos a corto plazo y acelerado y tal, no funciona en una red como LinkedIn. Vas a tirar un viral y al día siguiente vas para abajo. ¿Qué más te da tener 5.000 likes en un post? ¿Qué más te da? Si al día siguiente vas a tener los 20, 30, 100, 200, los que tuvieras. Dan igual los virales. Lo importante es el efecto humano compuesto, ese sembrar poco a poco, día a día, e ir generando esa magia de LinkedIn a base de conversaciones con personas que te ayuden a generar efecto humano compuesto. 4. Engagement igual a conversación. Olvídate no tanto de las métricas, mantén una conversación. Mantén la conversación abierta siempre que puedas con toda tu comunidad, en tus territorios, en todos los formatos posibles. Y no solo en LinkedIn, llévatelo fuera. Ten una visión sistémica. LinkedIn va contigo allá donde tú vayas. Yo me subo a un escenario a hablar de creatividad delante de 1.500 chavales que son jóvenes estudiantes que no tienen aún LinkedIn y les digo que se hagan LinkedIn. Que se lo hagan hoy, porque es mejor que hoy que mañana. Pues LinkedIn va conmigo, ¿no? En lo digital y en lo presencial. Y esto es muy, muy brutal. Ahí empiezas a ver, ya os digo, LinkedIn no solo como una red, como una plataforma, sino como una entidad que, bueno, que ahora os daré la pincelada final. Y a ti te ayuda a ampliar la conversación en todos tus territorios más allá de LinkedIn. Como os decía, y como publicaba cuando quería agradecer a LinkedIn, pues el nombramiento del Top Voice, yo llevo muchos años diciéndole al mundo por qué creo que LinkedIn es una red con magia. Y eso es algo que no he sentido en otras redes digitales. Siempre tenía como dos razones, ¿no? Y las principales eran que el modelo de negocio de LinkedIn no depende, al menos enteramente, de la publicidad. Y esto es importante porque hace que los creadores, que la red no tenga que pedirle a los creadores que paguen para conseguir el mismo alcance orgánico que conseguían antes gratis. ¿Vale? Es un fallo de diseño de otras redes para mí. Si un creador te ayuda a crecer como red, al creador le tienes que cuidar. Y eso LinkedIn se lo hace. El resto de redes lo pongo en duda. Y segundo, que al ser una red profesional, creo que está más a salvo de trolls, haters y otros especímenes selváticos que se avistan en otras redes sociales. Y para mí esto también es importante, como buen pas que soy, para la estabilidad emocional de creadores y sus contenidos y la calidad de los mismos. Bueno, pues a estas dos razones para mí se suma una tercera, que me di cuenta con el tema del Top Voice, con el tema de participar en el equipo de LinkedIn Creators y con conocer a las personas de LinkedIn. Darme cuenta del factor humano, darme cuenta de que LinkedIn no te nombra Creator o Top Voice porque tengas tantos seguidores o tanto engagement o tantas métricas, sino que existe en cada país donde está LinkedIn un equipo humano de profesionales, de periodistas que se dedican a mano en el día a día de su trabajo a monitorizar los contenidos y de qué se está hablando en la red. Y esto es brutal, porque esos reconocimientos, por ejemplo, o sea, ese creator, ese top voice, que en otras redes se ve relegado a una marca, ¿no? A una especie de lembrete distintivo que por el que a veces incluso tienes que pagar. Pues en LinkedIn es algo muy humano, es algo que depende única y exclusivamente de la calidad de los contenidos que estás generando. Y esto invita realmente al creador a llegar a la profundidad de la que se estaba hablando, a llegar a la profundidad de la calidad, porque en la calidad y la calidez humana, porque al otro lado también hay calidad y calidez humana, bueno, pues asegurando que lo que hay en la red al final es calidad y calidad humana. Como decía ahí, es bonito ver cómo la magia de LinkedIn suma hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial y cerraba con un no estoy seguro de a dónde me llevará esta aventura, a la que llaman emprendimiento, pero si algo tengo claro es que a donde he llegado hoy, sea donde sea eso, es por todos los seres humanos que hacéis esta red con magia. Y también que seguiré disfrutando el camino. Así que con esto quiero daros las gracias también a vosotros como uno de los grandes formatos que está cogiendo muchísima atracción. Lo empecé el año pasado en abril de una forma medio improvisada.
cuando tiré aquel post viral de los 2,1 millones de impresiones, que luego bajó a lo mismo de antes, pero que tuve que hacer un poco de gestión emocional y ese viernes dije, me voy a tomar una cerveza en directo. Y aquí estamos, un año después, pues tomando cervezas en directo y compartiendo cosas para mí muy chulas.